a Miami, me fui, discúlpeme, al pastor, a visitar al pastor Percy, que Ricardito lo conoce o lo conocía, él ya falleció, ya está en la presencia del Señor en el 2016, no, en el 2015 falleció. El evento fue en el 2014, ¿no? Él estaba enfermito, entonces yo fui a saludarlo. Y la esposa de él, Anita, lo primero que hace cuando me vio es, ay, tengo un libro que me llegó y cuando me llegó pensé en usted y apenas lo trajo y lo puso en la mesa, me dio hasta escalofrío porque era las 4 lunas sangrantes. Entonces ya entendí que el Señor quería mostrarnos algo y estudiar lo que estaba pasando en estos últimos tiempos. Y de hecho no fue, pues la palabra de Dios no puede ser contradicha, ¿no? Y de hecho lo que sucedió entre el 2014 al 2016 sí dieron un vuelco a la humanidad que posteriormente se vio afectado uh, en el 2020 con lo del COVID. Déjenme decirles que el COVID no empezó solo en el 2019. Ese plan maquiavélico que tenía en esa agenda oculta que tienen los poderosos, yo creo que fue a través del COVID, pero bueno, aquí no vamos a hablar de eso. Más bien vamos a meternos en la palabra del Señor y vamos a escuchar a nuestro hermano Henry lo que tiene para comentarnos esta mañana y parte de su testimonio. Así que un fuerte abrazo, Pastor Henry. Bienvenido. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación, Augusto. Es una bendición. No sé, ¿se oye bien mi voz? ¿Se oye? Sí, yo lo escucho perfecto. Ok. Bueno, ya que mencionó sobre las profecías y de mi testimonio, voy a hacer la versión breve de lo que es mi testimonio porque tiene que ver con las profecías y es interesante cómo el Señor utilizó eso para abrirme los ojos. Primero a la profecía más grande, ¿sabe cuál ha sido? Y muchos a veces creen que profecías solo tiene que ver con el tiempo final. Pero el mero hecho de nosotros como creyentes tener un encuentro con Dios es porque Cristo cumplió las profecías del Mesías que fueron escritas hablando pues en Isaías y aún desde Génesis, que habla tipológicamente, ¿no? Continuamente a través de todo el Antiguo Testamento. Él cumplió las profecías. Entonces, realmente el Evangelio es una profecía cumplida. Y por eso podemos confiar en esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Amén. La cuestión es que, bueno, yo brevemente, cuando tenía como 16 años, tenía un vecino que era testigo de Jehová y venía a mi casa y hacíamos pesas. Entonces, él empezó a tratar de evangelizarme a su secta, ¿no? Entonces, me daba algunas clases y lo primero que me dio a entender claramente es acerca de la idolatría y yo como criado religioso, se me abrieron los ojos y dijo, de verdad, yo no sabía todo esto. Entonces me leyó en Éxodo y todo donde dice sobre la idolatría. Ahora, él entonces habló acerca me enseñó del tiempo final y cosas así que ahí yo no entendía, pero me llamó la atención. Pero gracias a Dios, las otras cosas realmente no tenían sentido como lo que me enseñaban que era falsa doctrina, lo que nosotros que conocemos acerca de esta secta, que ellos no creen en Jesús como nosotros. Entonces, no obstante, lo único que me preocupaba era que el mundo se fuera a acabar y yo todavía no lo había divertido, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí él me mencionó es que prácticamente todo era del diablo. El gobierno es del diablo, el ejército es del diablo, la iglesia católica es del diablo, o sea, todo era la evangélica es del diablo. Y entonces, ya que mencionó la evangélica, en el bus de la escuela
había un evangélico que era muy buena gente y me acuerdo que él me trató de evangelizar a mí, pero de una manera diferente. Era invitándome a a un retiro de jóvenes donde iban a jugar deporte y enfatizó mucho el deporte. Y yo era muy malo para el deporte. Entonces yo le dije, no, yo no quiero pasar vergüenza. Me hubiera dicho que vamos a estudiar la Biblia, ahí sí, ese interés estaba en mí, pero a veces no somos sabios como tratamos, tenemos que tener discernimiento cómo evangelizamos a la gente. Pensamos a veces que decirle que buscar de Dios, leer la Biblia, como que fuera algo negativo, ¿no? Para esa persona, pero algunos sí tenemos es más, todo ser humano tiene algo en el corazón que necesita de Dios y quiere buscar de Dios, pero a veces hay que romper el hielo y ese corazón, ¿no? Pero entonces yo noté que en el bus él se ponía a debatir con el testigo de Jehová y eso me ayudó a pensar de que alguien estaba mal. Bueno, para hacerle una historia larga, corta, en 1981 me encontraba yo prestando servicio militar para los Estados Unidos. Yo me metí al ejército y estaba en mi primer lugar donde me enviaron fue Alemania, la ciudad de Bamberg. Usted sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo un poco de bases y hasta el día de hoy están ahí muchas bases militares. Entonces, para poder tirarles abajo de la pollera, insinuarles si se volvían solas a sus casas, agarrarles de la mano, un montón de cosas. ¿aló? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí, Oh, sí le escuchamos ya. ok, ya. Entonces, me encontraba yo en una base militar americana en medio de Alemania y yo había, en esto, estamos hablando del 81. Oye, no sé, Augusto me dirá si es muy diferente, pero había un muchacho cocinero en el mess hall que mientras estaba sirviendo la comida se ponía a predicar el evangelio, a decir que Cristo viene. Y este muchacho era moreno. Ahora hay una cosa particular con ahora que menciono que es moreno. Yo llegué a Nueva York en el año 69, cuando tenía 8 años de edad. Y me tocó vivir en Queens, en un área donde había, la escuela que me tocó era de, creo que el 90% morenos. Llegué y pues a vivir a este país y siendo hispano, siendo blanco, siendo flaquito, me sentí, se burlaban de mí porque no hablaba inglés, porque era tímido, porque entonces eh, tuve muchos problemas con esta raza, lamentablemente, y peleábamos, nos daban, o sea, me molestaban, y cuando menos pensé a los 3 años, mis padres me sacaron de esa escuela y me pusieron en una escuela católica, realmente. Entonces, bueno, mi experiencia con los morenos no fue muy buena. Yo cuando salí de Nueva York, yo dije, jamás quiero ver un negro más en mi vida. Entonces, bueno, mire cómo es el Señor. Muchos años después me encuentro en Alemania, en un país blanco, en una base militar de Estados Unidos, y hay un moreno hablando de Jesús, sirviendo la comida, era cocinero y eso. Entonces, en el tiempo libre había un tiempo de que los muchachos están relajados y esto se ponían a fumar hachís, a beber, a hacer cosas que quizás yo había hecho tiempos atrás. Desde que tenía 17 años empecé a fumar marihuana, a tomar alcohol y no, a hacer la vida loca de los jóvenes. Pero yo cuando me metí al ejército, yo había pasado mis padres se habían divorciado
había pasado algunas situaciones que yo quería no estar en medio de eso, de ese tipo de gente. Bueno, no tocar el tema, pero en los años 80, 70 y 80 fue cuando el narcotráfico en Miami estaba fuerte, en el tiempo de Pablo Escobar y todo esto. Entonces yo conocí a algunos de estos individuos. Yo era joven, yo tenía 18 años, tenía mi propio carro. Y ellos vinieron de Nueva York y yo les daba ride, los llevaba a los lugares que querían ir. Yo inocentemente, yo no estaba interesado en el meterme en ese mundo, pero yo sabía en qué estaban ellos y yo era como cómplice, ¿entiendes? Eh, una vez sucedió algo, varias cosas que sucedieron que yo dije, yo no quiero nada que ver con esta gente, con droga ni nada. Yo siempre realmente fui una persona sana, no me gustó ni el trago, ni el vicio, ni nada. Lo probé, lo hice por lo que llaman aquí peer pressure, presión de grupo. Entonces, bueno, estoy en el cuarto, en las barracas de allá en Alemania, y entonces veo que estos que están ya borrachos y fumados empiezan como a hablar y burlarse del muchacho que se pone a hablar de Dios en el comedor. Y, y yo en mi mente digo, wow, más bien estos necesitan ayuda, no porque se van a burlar de alguien que no está haciendo nada malo, hablando de Dios, es algo bonito. Bueno, entonces, lo que pasaba cuando el tiempo libre, los muchachos se iban a las zonas rojas donde buscaban prostitutas y esto, y yo más bien me iba para el gimnasio. Y había el cocinero moreno este, tenía un amigo que también iba al gimnasio y que era cristiano, y él andaba con un Nuevo Testamento en el bolsillo. Estaba yo en el gimnasio tratando de coger músculos y él se ponía a predicarme con el Nuevo Testamento. Entonces, hasta para quitármelo de encima, yo le acepté la ir a esa reunión que me estaba diciendo que tenían. Usted sabe, ¿me están oyendo? ¿Aló? Ok, no, porque lo vi que se congeló la imagen. Entonces, sabe, cada base militar tiene lo que llaman una capilla, que igual pueden hacer una misa católica que un servicio cristiano evangélico. Entonces, estos eran como los miércoles que tenían una reunión los cristianos que habían en ese batallón. Y bueno, esta fue primera vez en mi vida que yo iba a algo que no fuera una misa católica. Y entro y hay como 40 personas. Y de las 40, yo creo que solo unas 5 eran blancas, el resto eran negros. El que predicaba era el negro. Y entonces veía que cantaban alegre y se movían y decían, thank you, Jesus, y no sé qué. Y yo, primera vez que veo algo así, digo, esto parece una fiesta. Pero digo, bueno, los morenos son así alborotados en todo caso. Eh, entonces, el predicador era un negro y empieza a hablar y no me acuerdo el mensaje, pero lo que sé es que hablaba con esa autoridad y con esa seguridad de que Dios es como su mejor amigo y lo conoce perfectamente. En cambio, yo acostumbrado a las misas aburridas, que el viejito con las gafas leyendo y uno no sabe ni lo que está, ni creo que él tampoco sabe lo que está leyendo. Entonces, bueno, termina el servicio, la prédica y mira alrededor a todas las caras, buscando caras nuevas y me ve a mí y me apunta y dice, ¿tú eres salvo? Y yo reacciono y me pongo a pensar, bueno, estoy aquí en la iglesia, mis compañeros están con las prostitutas y usando droga y emborrachándose. Sí, yo soy salvo, sí, algo así. Y entonces vuelve y me apunta y me dice, ¿estás seguro? Y entonces el Espíritu Santo, eso fue Dios, ¿no? Me trae convicción y me dice, ahora estás aquí,
pero desde que tienes 16 años te has emborrachado y has usado droga y de todo, así que no te hagas tan santo. Y entonces yo le digo, no. Entonces me dice, ¿pero quieres ser salvo? Yo digo, sí, después de ese mensaje tan hermoso que dio el tipo, describiendo a Dios y todo, y yo digo, sí. Entonces me dice, haga esta oración conmigo. Y bueno, hice la oración de fe y a partir de ese momento en adelante, yo había creído en Dios toda mi vida, pero Dios se convirtió en tan real, tan importante, que era muy diferente. Entonces, ese fue el inicio, esa fue la semilla, que no sé por qué me dio a mí por meterme al ejército, pero eso fue lo mejor que Dios hizo conmigo. Me sacó de Miami, me llevó a Alemania en una base militar de Estados Unidos y, y, el, y el Señor tocó mi vida, empezó a tocar mi vida, porque el segundo toque más fuerte y más poderoso fue unos 4 años después, ya cuando había salido del ejército. Casualmente estuve 3 años en el ejército, mi tiempo, pero no quise continuar porque quería estudiar en la universidad arquitectura, lo cual solo lo hice por 2 años. Y bueno, estaba yo estudiando arquitectura, me encontraba un día viendo un evangelista por televisor, solo en el cuarto, y, y era alguien conocido que si le digo el nombre ustedes han oído de él, eh, pero él hizo un llamado y hablaba en lenguas. Y entonces yo empecé, me arrodillé y me puse a orar. Y cuando menos pensé, me empecé a hablar en lenguas. Nadie me impuso mano, nadie me dijo, diga esto, diga lo otro. O sea, fue soberanamente el Señor, el Espíritu Santo tocando mi vida y me llenó. A partir de ahí, cuando leía la Biblia, la entendía mucho mejor. A partir de ahí quería testificarle a todo mundo de Cristo. Fue una gran diferencia. Una cosa es conocer a Jesús y otra cosa es conocer a Jesucristo. La palabra Jesús significa Salvador. Jesucristo significa el ungido. Jesús, el Salvador ungido. Y esa unción viene sobre nuestra vida cuando uno conoce a nuestro Señor completamente en esa esencia. ¿Entiende? Entonces, fue esa llenura del Espíritu Santo, pues me cambió ya más radicalmente. Y bueno, volviendo al tema de las profecías, yo estaba en el college, ya en el último año del college, de ahí tenía que estudiar 3 años más en la universidad. Y el último proyecto casualmente que me dieron a hacer a la clase era sobre diseñar una iglesia o un templo o lo que sea de acuerdo a la religión de cada cual. Y entonces me acuerdo que algunos compañeros se hartaban y se hacían que esto, que tan importante, que no sé qué, y esto. Y el único cristiano que creo que en la clase era yo. Estaba yo pensando en un templo cristiano, ¿no? Y yo por dentro decía, o sea, esta gente se jactan de esas ideas, de sus edificios y todo eso. Y yo sabiendo que lo más importante no es la estructura, sino es lo que se enseña, lo que es la palabra de Dios. Si supieran ellos eso. Entonces, bueno, total, yo cogí y tenía mi Biblia al lado de mi mesa de dibujo y abro la palabra y como buscando que Dios me mostrara. Me acuerdo que había leído de los diseños del templo y eso, entonces que me mostrara algo y así como al azar y salió Mateo 24 y entonces leo
y yo no estaba seguro qué era lo que iba a leer, pero me apareció la palabra templo y yo dije aquí. Entonces el Señor me puso a leer mira que nadie, donde dice el capítulo 1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ustedes si conocen la cita, no voy a leerla toda, pero habla de los tiempos finales, de los principios de dolores que el mismo Señor habla. Pero lo que me llamó la atención era que el templo será derribado y no queda piedra sobre piedra. Y yo estaba buscando una idea de cómo construir un templo, no cómo derribar un templo. Y el Señor me habló en el corazón y me dijo, yo no te he llamado a construir ese tipo de templos, sino a predicar mi palabra. Y estamos en los tiempos finales. Esto fue en el 1985. Y cuando leí esto, me acordé, casualmente volviendo a Alemania, en ese tiempo en Estados Unidos, o digamos el Army o todo, no había ese como rechazo del evangelio. No sé si cuando tú empezaste, Augusto, pero me regalaron un Nuevo Testamento. A todos los soldados le daban los Gedeones, le daban el Nuevo Testamento a los soldados. En el comedor, en el mismo comedor donde te hablo estaba este muchacho predicando, pusieron una película cristiana y me acuerdo que a la última hora decidí ir y el lugar estaba lleno, que tuve que verla de pie, no había donde sentarse. ¿Y sabe cómo se llamaba la película? Como ladrón en la noche, acerca del rapto. Entonces yo vi eso estando recién convertido y de entonces yo digo, oh my God, esto parece una fantasía, esto parece locura, pero bueno, si lo enseña la Biblia tiene que ser verdad, pero yo no conocía suficiente la palabra para sumar 1 más 1, ¿no? Lo que sé es que en ese tiempo yo era un ingeniero de combate, un batallón de ingeniería de combate, y nosotros nos íbamos a entrenar. En ese tiempo todavía existía la cortina de hierro cerca de los países, bueno, en este caso creo que era Checoslovaquia, que ya no sé ni existe ese país, pero es diferente el nombre, que era parte del otro lado, y entrenábamos por si acaso la Unión Soviética fuera a atacar, o los países del Pacto de Varsovia, que eran unidos con la Unión Soviética. Prácticamente estábamos entrenando para la Tercera Guerra Mundial. Yo era, como ingeniero de combate, nosotros teníamos que preparar el terreno, poner minas, destruirles el camino del enemigo para que no puedan pasar y abrirle campo a nosotros, poner puentes o lo que sea para que los tanques de nosotros puedan pasar. Entonces era la función de los ingenieros. Y decían que esos eran los primeros que morían si había un ataque. Entonces, después de ver esto, yo digo, wow, estamos en el tiempo final, es lo que sé, y yo estoy aquí en el medio de Alemania, donde si se levanta una guerra con estos rusos, con la Unión Soviética en ese tiempo, esto es una locura. Entonces, no sé si voy a salir vivo de acá. Entonces, bueno, ha llovido mucho de aquí a allá. Ahora, volviendo a cuando estaba a solas, que el Señor me llama y me dice, yo te he llamado para predicar mi palabra profética del tiempo final, pero yo nuevo en Cristo realmente no conocía mucho. A partir de ahí fue que
traté de empezar a entenderlo. Y poco a poco, han pasado años ya, y ese fue para decir, mi inicio en el mundo como cristiano, de que estamos realmente en un mundo que nuestra esperanza no está aquí. Ya con los años que llevo estudiando la palabra, he sido misionero, he estado en el ministerio a tiempo completo por algunos años. A la vez estuve trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, para el Departamento de Comercio, para el Buró del Censo, haciendo encuestas a la población para diferentes departamentos, para el Departamento de Salud, de Labor, de esos estudios que hacen. Los 20 tantos de años que estuve haciendo, que nos entrenaban para cada vez que hacían un estudio, he aprendido mucho acerca de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, cómo funcionan los gobiernos en sí. Y para no hacerle para realmente ahorita entrar en el tema, que no va a ser precisamente de lo que le estoy hablando ahora, pero lo que está sucediendo, lo que mencionaste hasta ahora de la pandemia, la vacuna. Yo hice encuestas para la CDC. Yo sé cómo funcionan estas cosas. Esto ha sido planeado. Todo lo que Estados Unidos hace o van a implementar, ellos hacen un prototipo, hacen muchos estudios para tomar una decisión. Lo de la vacuna es parte de eso. Están, entre muchas cosas, mirando la reacción de la población. Y hablando de mi interés de lo que es las profecías, yo nunca había visto lo que se está viendo a partir del 2019, a finales que sucedió lo que sucedió para acá, que esta cosa es mundial. Usted sabe que hace 100 años estuvo la fiebre española. La fiebre española solo fue en Europa y parte de Estados Unidos, y mató 50 millones de personas. Esta pandemia solo ha matado como 5 millones, 6 millones, algo así. Estadísticamente y documentado, ¿no? Porque a muchos dicen, no, que eso está errado, que no sé qué, pero bueno, podría estar errado aquel tiempo también, podrían haber sido mucho más. La población ha cambiado bastante significante en relación a hace 100 años atrás. Así que 5 millones o 6 millones, aunque hubiera sido 10 millones que hayan muerto de esta pandemia, es nada comparado con los 50 millones que murieron hace 100 años de la fiebre española. Bueno, el hecho es que hay un plan y hay mucho engaño, y nosotros debemos de abrir los ojos y no caer en esa narrativa que los medios utilizan para llevarnos a un mismo como borregos, ¿no? Como que fuéramos parte de lo que este mundo es. Y usted sabe que Jesús dijo que el mundo está bajo el maligno. Por eso cuando después de los 40 días de ayuno, que Satanás lo confronta o se burla de él, más bien le dice que le daría los reinos porque le fueron dados a él. Este mundo no le pertenece, o sea, le pertenece a Dios, pero no está siendo administrado por Dios, está siendo administrado por Satanás y aquellos que él ha elegido para ser los que lo gobiernan. Entonces, no podemos dejarnos guiar por los medios y por todo lo que dice el mundo inconverso y perdido, que nosotros somos hijos de luz y tenemos nuestra mirada puesta en él, en el Señor.
y nuestra vida, nuestra esperanza no está aquí en este mundo, sino está en Él. Es Él. Amén. Bueno, ahora sí quisiera compartir algo que el Señor me dio para leerles y compartir un poco de la palabra. Bueno, como ya saben, estamos en un tiempo de una convergencia de señales del fin, por ejemplo, lo que son la ciencia que ha aumentado, las pestes, las guerras, terremotos, hambres, todo esto que el Señor mismo nos dijo que serían principios de dolores. Hay una que no, había otra señal muy importante que no podemos dejar pasar por alto. Y esta está en segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Por lo menos parte de esta, no se podría leer más, pero no quiero alargarlo. Y está, y voy a leer, si lo quieren buscar, mis hermanos, primera de Timoteo 3, perdón, segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Y quisiera orar antes de leer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos ayude y podamos compartir todo lo que el Señor pone en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú seas Espíritu Santo, poniendo, Señor, aquello que solo es correcto, lo que es verdad, Señor, que tu palabra, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, que no sea palabra mía, Padre, en el nombre de Jesús, toma mis labios, reprendo todo espíritu de distracción, Señor. Padre amado, toma control de cada uno de mis hermanos, Señor, que puedas, Señor, asimilar, Señor, este mensaje, Señor, para que sean edificados y alertados, Señor, en cualquier área de sus vidas, Padre Santo, y tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Padre amado, por cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 9, dice, y voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que me parece algo más interesante y lo expone de una manera quizás más fuerte, con términos más comunes, ¿no? Y dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí mismas y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Versículo 9, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos darán cuenta de los tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Yo quise buscarlo, quiénes eran Janes y Jambres, y aparentemente ellos no aparecen
esos nombres en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ni nada. Pero según la historia, aparecen en la historia de los historiadores que escribieron estudiadores judíos que escribieron durante esos tiempos, la historia de esos tiempos, ¿no? Entonces, estos eran los magos que tuvieron la osadía de confrontar bueno, al mismo Moisés. ¿Se acuerdan los magos cuando Moisés hace convertir la vara, o Dios la hace convertir a través del Señor? Es que él en una serpiente, y que ellos hacen lo mismo. Entonces estamos hablando de tal punto de engaño que aparente como que tener el poder de Dios también, pero no es ese el poder de Dios, es porque es un engaño del mismo Satanás, que en estos tiempos está tratando de pervertir lo que es de Dios. Amén. Entonces, esta cita que hemos descrito y hemos leído, describe que estamos en medio, si estamos en los tiempos finales, esta es una sociedad narcisista, una sociedad egocéntrica, perversa y corrupta. O sea, ese es el carácter de muchos que estamos viendo en estos tiempos, y estos monstruos, estas personas, han sido formados principalmente por las entidades educativas, gubernamentales y el entretenimiento. O sea, sobre todo los jóvenes. Estamos hablando de que el ser humano hoy en día, lamentablemente, solo piensa en sí mismo. Y los jóvenes están siendo entretenidos continuamente. Estoy hablando de, digamos, los juegos, estoy hablando de los videos, las películas, los artistas, la música. Todo gira alrededor de llevar al hombre a su ego, a levantar su ego. Y ¿qué ha pasado? Pues si vemos los políticos, si vemos los profesores de universidad, tienen una mentalidad, una forma que hemos leído ahí, lo que describe ese tipo de persona, ese carácter que es desagradable delante de Dios. Y es obvio de que estas personas así gobiernan, dirigen un país, dirigen hasta una familia. Los que les siguen y los que le admiran y todo van a terminar siendo así como ellos. Entonces, por eso esta es una señal del tiempo final. Como le dijimos, podemos hablar de guerras, de pestes, de toda clase de cosas, pero otra señal muy significante del tiempo final es el carácter del ser humano, de la sociedad, de aquellos a quienes nosotros como hijos de Dios, como cristianos, queremos alcanzar. Y se nos hace quizás más difícil porque ellos no están pensando en buscar de Dios, en lo mejor para otro, su prójimo. Cada cual está pensando en sí mismo, en su ego, por eso digo una sociedad narcisista. Esto, yo no sé, gracias a Dios, a través de los años, yo sé que todo ser humano, todos tenemos algo de orgullo y todo, pero a través de los años en Cristo, eso Dios me ha machacado lo suficiente que he podido, me ha podido parar, ha podido detener quizás mis sueños, quizás mis ambiciones personales, cosas como les estaba diciendo. Yo quería haber sido un gran arquitecto. Eso era, ¿por qué? Porque me iba a dar mucho dinero y quería demostrar que he podido hacer esto y construir esto y lo otro. Pero la verdad es que
Dios conoce cada corazón y Él sabe que algunas cosas que podemos obtener nos puede hacer más daño que bien. Y, y el caso es que um, estas personas que hoy en día con los que estamos lidiando, que están dirigiendo nuestros países, nuestros gobiernos, um, ellos lo último que les importa es Dios. Y como lo leímos en la cita de segunda de Timoteo 3, hoy existe, además de que sabemos que está pasando un adoctrinamiento mundial que abraza una nueva moral. Isaías 5:20. Si quiere vamos allí para, es un ejemplo de lo que también proféticamente podríamos decir se está cumpliendo. Es algo que, déjame, lo busco en el celular más rápido. Perdona, tengo dos Biblias aquí y me hace a veces más rápido encontrarlo en el celular. La tecnología para algo bueno sirve. Isaías 5:20. Déjame leo la versión Reina Valera. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto describe exactamente lo que está pasando en estos días, que los que promueven esta falsa moralidad lo hacen, por ejemplo, lo hacen con una pasión quizás aún más que a veces nosotros los cristianos que queremos predicar la verdad. Eh, lo hacen con una seguridad como si fuera una ciencia cierta lo que ellos creen, lo que ellos divulgan. Esto me trae a memoria lo que Primera de Timoteo 3:20 dice. Utiliza un término que quizás no está realmente en ese contexto, pero da a entender. Eh, vamos a Primera de Timoteo 3:20. Y dice, Timoteo, espérate. Eh, oh, creo que no lo tengo. Bueno, hay una palabra donde en Timoteo habla de que la falsa llamada ciencia, que después llevan al mal. Creo que no era esa cita, pero es una epístola de Pablo, y que hablan de una falsa llamada ciencia, que lleva a tergiversar la palabra y algo así. El caso es que en estos tiempos hay un dicho en inglés que dice follow the science, algo que están tratando de hacernos creer que es ciencia, pero la realidad es que no es ciencia. Usted sabe, la palabra ciencia en hebreo, en el griego original, significa da a entender conocimiento. Igual puede ser una ciencia biológica, si es real, es conocimiento, porque todo lo que Dios creó, si se puede comprobar biológicamente, científicamente, es descubrir lo que es real.
¿entiende? Entonces, esta falsa ciencia que quiero dar a entender tiene al mundo engañado y tristemente a muchos creyentes confundidos en cuanto a los siguientes temas. ¿Y cuáles son estos temas? Uno, el aborto, la confusión de género, el cambio climático, la sobrepoblación y por último, la pandemia y la vacuna. Y la vacuna, ¿ok? El aborto, obviamente nosotros como creyentes estamos totalmente en contra del aborto, pero según ellos, que son los científicos, los que dicen que eso no es un bebé, pero para un científico genuino, un doctor que sabe que un óvulo fecundado se convierte en un bebé, es un bebé. Ahora que por el momento no lo es, pero es como, podemos decir que cuando ellos descubren un cáncer, una célula cancerígena, eh, solo porque no se ha regado no puede decir que no es cáncer. Entonces, es unas cosas que es tonto ya, ¿no? Ellos cómo van a decir que no es un bebé cuando se ha comprobado, tú y yo somos ejemplo de que un óvulo eh, fecundado científicamente es comprobable, somos todos nacidos de ahí. Ahora, la confusión de género, ellos se creen los científicos, los que lo saben la ciencia, pero nos están tratando de decir a nosotros que un varón no es un varón y una hembra no es una hembra. Ya esto suena como que ellos son los místicos y ellos son los religiosos, están creando unas cosas y nosotros que somos los creyentes, somos los científicos que sí conocemos la verdad. Que como les digo, la ciencia es algo comprobable, es verdad. El cambio climático, antes lo llamaban el enfriamiento, luego el calentamiento y ahora el cambio. Es una teoría que supuestamente todo el desorden que hay en el clima y todo lo que puede causar sequías y lo que sea es causado por el hombre, cuando no es así. Eso es parte de la naturaleza y si mucho es Dios el que lo causa, a veces hay maldiciones, hay países donde viene maldición por causa del pecado, de la idolatría y cosas así. También el mismo hombre lo puede alterar, pero regionalmente, no mundialmente. Eh, entonces, son cosas que ellos están tratando de hacernos creer que es ciencia, pero la realidad es que no es ciencia. Es un invento, una teoría de ellos. La otra, la sobrepoblación. Sabe que sí, yo trabajé para el Buró del Censo y sabe que hay suficiente territorio, por ejemplo, en un estado de Estados Unidos como Arizona o como California, para que todos los habitantes del mundo puedan vivir ahí cómodamente. Entonces nos hacen pensar que no hay espacio. No sé si ustedes han volado en avión. Las lucecitas que se ven por ahí representan ciudades. Y más es el oscuro en la noche, ¿no? Estoy hablando cuando volamos en la noche. Se nota, pues, se aprecia eso mucho más. Es esto, ellos están tratando de hacernos pensar que es una realidad cuando es una mentira. El problema es los gobiernos, el problema es la distribución que ellos, la mala administración que ellos tienen como gobiernos. Pero eso me lleva a lo que es el socialismo, que es otro tema, pero el socialismo es hacernos pensar que ellos saben distribuir las cosas perfectamente y con armonía y todo, pero la realidad es que siempre va a haber un grupo de control donde se aprovechan de robar y mantener su élite mejor que el resto. Así que ese es el otro punto. Y ahora
la última punto que yo mencioné ahora es sobre la pandemia y la vacuna. Esto está como, hay un dicho americano también que dice que ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Y si la gallina, entonces ¿de dónde salió el huevo? Y si el huevo, ¿de dónde salió la gallina? ¿No? El cuestión es que la realidad es que la pandemia fue hecha para la vacuna. La vacuna ya era algo prefabricado para experimentar con el ser humano. Sé algunos detalles, pero no quiero entrar en eso. Pero es un experimento, no es la marca de la bestia, pero va a llevar a eso. Amén. Así que el que se haya vacunado no esté asustado todavía. Ahora, es normal que el mundo sea engañado, porque el mundo está bajo el maligno, pero la iglesia, ahí es donde me da tristeza. Existe una estrategia militar y política que se llama, en inglés se dice divide and conquer, divide y conquista. Si usted logra dividir el pueblo, lo puede conquistar. Si usted logra dividir una familia, la puede destruir. Si puede dividir la iglesia, la puede debilitar. La iglesia nunca será destruida, porque el Señor dice que ni las puertas del Hades podrá contra la iglesia. Entonces, pero sí puede ser muy debilitada. Por eso muchos hermanos están en confusión. Esto está sucediendo en el mundo científico, esa confusión o esa división. Hay doctores que están diciendo una cosa y hay otros que no. Y yo realmente, como estudioso de las palabras, de las profecías bíblicas, estoy más con los doctores que están contradiciendo la narrativa, porque hay una élite que controla los medios, hay una élite que controlan ¿cómo se llama? Los noticieros y todo lo que es la información, incluso los medios sociales. Hay temas que usted sabe que no se puede hablar en YouTube o en Facebook, que si lo censuran a uno. Así que está el socialismo, está el comunismo metiéndose sutilmente a través de los medios, a través de los medios sociales, para limitarnos a la libertad que, por ejemplo, en este país, Estados Unidos, es tan conocida la primera enmienda, libertad de expresión. Pero cuando ya el mundo se empieza a comportar de esta manera y crear una narrativa, un pensamiento, esto da a pesar que nosotros como cristianos caigamos en eso, nos dejemos engañar, porque se supone que el pueblo de Dios es conocedor de los tiempos. El pueblo de Dios tiene discernimiento para saber distinguir entre la luz y las tinieblas. O sea, ahora lo que nos concierne, volviendo al tema de lo que estaba leyendo en 2 de Timoteo 3, sobre todo, volviendo a 2 de Timoteo 3, quiero leer del 5 al 8. Dice que tendrán apariencia, estoy en la Reina Valera ahora, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. El comportamiento narcisista
y aberrante, lamentablemente lleva a creencias doctrinales aberrantes también. O sea, estas dos cosas van mano a mano. Como les dije, ya por años los educadores, los políticos, los artistas, todos aquellos a los cuales los jóvenes vienen admirando y aprendiendo y todo esto, han influenciado toda una sociedad. Y muchos que son incluso creyentes cristianos y que supuestamente tienen un llamado, tienen la capacidad de levantar obras, nunca realmente han sido, no le han entregado esa área al Señor. Y entonces, por eso hay tantos que han caído en su egolatría y han llevado a un pueblo, a sus iglesias, a creer cosas que no son de Dios, que son aparentemente de Dios y están llevándolos al error, enfatizando quizás, por ejemplo, yo sé que no sé, no conozco a todo el mundo aquí ni qué iglesia va, pero yo sé que Dios nos provee, yo sé que Dios es bueno, que el oro y la plata le pertenece a Él, pero cuando se enfatiza demasiado de que Dios quiere prosperar y Dios quiere darte lo mejor y el mejor carro y la mejor casa y lo que sea, esto ya no es evangelio, ya esto es una aberración doctrinal, porque Dios lo que quiere es su corazón. No le importa si usted termina el más pobre, pero Dios va a hacer lo que sea, aunque tenga lo que le sucedió a Job. Obviamente no podemos después compararlo porque Job después recibió más bendición material, pero él es un caso entre miles, que hay quizás quienes no podrían tener muchas cosas materiales porque se apartarían de Dios. Entonces, ellos, Dios, ¿qué tiene que hacer? Ellos jamás recibirían quizás todo lo material que quisieran. Entonces, Dios trabaja con cada individuo de una manera diferente. Hay quienes podrían manejar un Mercedes y le da lo mismo si maneja un Toyota. No, Dios conoce el corazón de cada cual. Entonces, esto de este mensaje que ha estado llevando a muchos que lamentablemente se enfocan en algo, en una manera equivocada. Quisiera compartirle, por ejemplo, quizás yo tengo una manera muy diferente a los muchos hispanos que viven en este país, Estados Unidos. Yo la razón que vine a Estados Unidos no es porque estaba buscando prosperidad, ni mejor trabajo, ni nada. Yo vine a Estados Unidos porque me trajeron, porque yo tenía 8 años de edad y no tenía opción. Y desde que llegué a este país, yo me he querido ir. He querido regresar a Colombia, porque, bueno, gracias a Dios, en Colombia no me faltaba nada, no nos faltó, estábamos muriéndonos de hambre, teníamos donde vivir, mi papá tenía carro, o sea, pero sí, lamentablemente hay muchos que han llegado a este país como buscando una mejor vida, una mejor, ¿no? Estándar. Y cuando yo empecé a ver esto en el Evangelio, de que muchos pastores se aprovechan de esa situación o ese deseo en el ser humano, y también incluso aquellos que vienen indocumentados, me pareció algo desagradable, porque, o sea, gracias a Dios, como les dije, igual yo viví en este país con mis padres, teníamos casa, carro, piscina en la casa y todo. Vivíamos bien, gracias a Dios, mis padres trabajaban duro y podían darnos lo mejor que ellos pudieran. Pero no teníamos a Cristo. Y entonces,
cuando se ponen a predicar muchos pastores hispanos acerca de que usted vino a este país a prosperar y a pasarla bien y que Dios le va a dar papeles, le va a dar los millones que quieres y deseas y todos sus sueños, yo sé que eso es un gran engaño, porque Dios lo que quiere es el corazón de la persona, aunque tenga que, no sé, pasarlo por todas las fricciones que necesite pasar, pero lo que Dios dice, sabemos que tercera de Juan, donde habla el hermano Gallo, Juan dice que deseo que prosperes así como prospera tu alma. Entonces, el punto clave ahí es la prosperidad del alma. Nuestra alma es la que necesita esas riquezas del cielo, esas riquezas espirituales. Ya Dios verá si nos quiere dar algo más, pero con que mi alma esté prosperada, estoy contento, gloria a Dios. Así que esto, le estoy diciendo esto, que estas personas que son narcisistas, que tienen sus deseos, que no han sido realmente transformados, son los que han llevado a ciertas herejías dentro de la iglesia. Lamentablemente, como le digo, su vida de comportamiento, de orgullo, aberrante y todo, va mano a mano con sus creencias, porque a veces, mira, hay un dicho que dice, uno no debe, porque mucho se oye, practica lo que predica, no. Usted debe de predicar lo que practica. Si usted no lo practique, no lo predique, porque eso es ser genuino, es exponer lo que Dios está haciendo en su vida, lo que estás viviendo, y entonces lo estás impartiendo. Pero si estás hablando de algo que está muy lejos de su vida real, entonces es obvio. Amén. Y a la hora, es cierto que las herejías bíblicas han nacido de corazones que no han sido totalmente transformados, y si lo fueron, se han enorgullecido y endurecido. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mira, nosotros, aunque tengamos 30, 40 años en Cristo caminando con Dios, nuestro corazón todavía está propenso hacia el mal, a caer, a envanecerse, a enorgullecerse. Y entonces nosotros tenemos que mantener esa constante búsqueda de Dios primeramente para que nos transforme, y guardar nuestro corazón de ser engañado, de ser engañado primeramente por uno mismo, pensando que está bien y cuando la realidad que no. Y Satanás te va a engañar haciéndote... Mira, Satanás no le importa si usted es pobre o rico. Si eres inteligente, si eres rico, él te va a decir, tú eres el más inteligente, tú eres el más dadivoso, digamos, una persona que es, no le gusta dar sus buenas ofrendas y dar a la obra de Dios, te va a enaltecer. Ahora, si quizás es lo contrario, que no eres tan inteligente, que te cuesta aprender, que te cuesta poder salir adelante quizás en el trabajo y surgir en cualquier área, el diablo te va a decir, tú eres una porquería, tú eres lo peor, tú eres un muerto de hambre, eres lo esto, ¿entiendes? El diablo no le importa si usted se las cree mucho o se las cree menos. Lo que quiere es hacerte la vida cuadritos. Lo que quiere es hacerte sentir que no eres nadie. Pero si estamos en Cristo, eres alguien. Si Cristo vive en tu corazón, eh, es, estás en el mejor
en lo mejor de tu vida, porque Dios es el que te da valor, porque Él murió por cada uno de nosotros y vino y derramó su sangre. Eso es el evangelio, es buenas noticias, que tienes una oportunidad, no de ser rico, no de ser mejor que otro, no, sino de estar en su presencia, que es la mayor cosa, más importante. Porque este mundo es pasajero, este mundo somos peregrinos, estamos en una trayectoria temporal aquí. El que pone su mirada en las cosas de este mundo se va a dejar engañar del enemigo como persona, del mundo con la ciencia falsa que les estoy diciendo y todo el engaño que hay en los medios que continuamente están diciéndonos las mentiras. La mitad de lo que dicen es mentira y la otra mitad se la inventan. Así que tenemos que mirar hacia el cielo y decir, Señor, de allí viene nuestro socorro. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y quiero concluir con un salmo, Salmo 37. El versículo 7 al 11. Sé que es conocido. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Es lo que quería compartir en esta mañana. La realidad que estamos viviendo, de lo que les digo, que estamos viendo una sociedad narcisista, una sociedad realmente egocéntrica, que solo piensan en ellos mismos. Y empezando con los mismos gobernantes, políticos, educadores, lamentablemente aquellos que influyen, los artistas, la música, todo lleva hacia la misma cosa que ustedes, tremenda cosa. Y lo más triste, como les estaba diciendo, es cuando eso se mete en la iglesia. Cuando los mensajes, en lugar de confrontarte con el pecado, te hacen sentir que tú eres lo máximo. Eso es una motivación, pero esto no es el evangelio. El evangelio te confronta con la verdad y con la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador, aquel que nos dio lo que no merecemos. Es por su misericordia que somos salvos. Amén. No por las obras, sino por su gracia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio haberle compartido este pensamiento de la palabra de Dios. Amén. Amén, hermano Henry. El poderoso nos hizo un recorrido por el siglo. Como Gunther, mi siglo, el escritor alemán. Tremendo todos los testimonios. Aquí hemos venido con esa dinámica de compartir los testimonios y eso nos ayuda a edificar, a comprender que la mano del Señor es la que da riquezas y no añade con ello tristeza. Nos hace comprender todas estas realidades espirituales y efectivamente bien importante al final, como tú dijiste, que decía Juan, hermano, quiero que en todo sea prosperado, así como prospera tu alma. Esa es la parte principal.
el poder crecer en el conocimiento del Señor, así como Jesucristo mismo lo decía, y todo lo demás será añadidura. Pero a nosotros nos enseña, como tú lo compartías ahí, es a buscar las añadiduras primero y luego el reino de Dios. Y esa ecuación no es así, porque haces cansancio de la carne. Y se encuentra con esa frustración. A mí me pasó llegar a Estados Unidos en diferentes condiciones, porque yo fui solo, a pesar de que tuve una bendición pues, de estar con mi esposa, pero en ese momento era mi novia. Yo no planeaba, no me pasaba por la cabeza que yo me iba a quedar con ella. Ya llevo, este año cumplimos 29 años de casados, pero en mi mente jamás pensaba que yo iba a quedarme con ella. Yo no tenía ese compromiso, no quería esos compromisos, pero de todas formas sí me ayudó mucho para establecerme en Estados Unidos y inicialmente pues ella misma lo dijo, íbamos a estar era por 2 añitos y nos íbamos a regresar. Ella va a terminar ella es psicóloga, iba a terminar ahí en la Universidad de Miami su carrera y luego regresamos para Colombia. Y bueno, ya llevamos 29 años y del regreso. Pero nos pasa así porque inicialmente yo iba con ese afán y lo que tú decías, la mayoría de personas que llegamos en condiciones como las tuyas, que llegaste pequeño y que te llevaron tus padres, por la mayoría de gente que llegamos así como yo, es por una búsqueda de prosperidad. Pero se encuentra uno con esa pared, con ese muro, porque así haya prosperidad, así haya, tenga capacidad de adquisición tan grande que hay en Estados Unidos, se da uno cuenta que también a la misma vez hay un vacío muy grande. Yo depresiones, yo depresión nunca he sufrido, pero sí entré en unas depresiones grandísimas y solo el Señor me pudo sacar de todo ese abismo. Por eso dices cómo no glorificar a mi Señor. Sí, ahí nos... Pues similar también, tengo mucho aprecio, mucho cariño por las Fuerzas Armadas, porque efectivamente en ese entonces todavía se podía predicar la palabra. De hecho, la primera vez que yo vi algo diferente, cuando fui a Basic Training a Fort Jackson, el ver esos muchachos, un grupo yo ya entré cuando estaba viejito, pues, comparado con ellos, porque tú sabes que allá salen de high school, del bachillerato y enseguida se meten a las Fuerzas Armadas, o sea que estamos hablando de muchachos de 17, 18 años, yo ya tenía 31 años, pero yo nunca gente haciendo círculos de oración. Terminábamos el entrenamiento cuando nos daban ya el free time, el tiempo de nosotros. Yo veía que era un grupo grande, de 15, 20 muchachos, hacían un círculo, compartían la palabra y oraban. Para mí eso fue novedoso. Entonces, y así como también el llegar a los pies de Cristo, una dependencia total. Y una de las cosas que vi fue que vi la luz fue ahí en las Fuerzas Armadas, porque yo estaba buscando el registrarme al Selective Service, porque no sabía que, como había llegado antes de los 25 años, tenía que registrarme. Y yo desconocía eso. Yo no sabía que yo me tenía que registrar. Entonces, cuando voy, prácticamente el Señor me jaló el pelo y me metió allá a un centro de reclutamiento. Me acuerdo perfectamente cuando iba subiendo por la calle 40 después del Tropical Park, ahí hay un centro comercial, lo que llaman allá shopping center, no es centro comercial, bueno, es un pequeño... lo conozco. Ahí está el centro de reclutamiento y yo voy a registrarme y cuando me sale un puertorriqueño y de una vez aquí ya lo demás es historia, pero desde que el Señor me dijo, solo obedece, desde ahí para acá yo simplemente me he dejado llevar en sus brazos con altos y bajos, pero ya no porque el Señor cambie, no porque yo cambio, hasta que ya me di cuenta de que esto era todo o nada. Esto no es de estar a medio, como que un día sí, un día no, esto es todo o nada. Y todo lo que se ha aprendido, los deployments que he tenido, todas estas cosas han sido simplemente para crecimiento. De hecho, aquí este lo tenemos gracias a uno de esos
deployment o esas asignaciones que me dieron, que fue en Perú, que yo no quería ir a Perú. Y de allá mire lo que se ha formado, porque siempre que el Señor me pone a mí una asignación, nos pone una asignación, siempre es para ponerlo a usted a otro nivel, de más desafío, responsabilidad. Entonces, muy contento con lo que el Señor ha hecho y mirando atrás, la verdad que en las fuerzas militares hemos aprendido bastante. Casualmente, ahora dentro de 8 días también es un hermano militar que va a venir desde Orlando, Osmani, y después viene el pastor Morales, que también es militar. Hay una serie de militares aquí que van acompañando. Pero de todas formas, muchas gracias. La verdad que, como les compartí al principio, usted me abrió de cierta forma los ojos a ese mundo espiritual que yo desconocía. Reconozco lo de las profecías, claro, pero había tanta información y el Señor orquestó todo el tiempo, porque yo no quería ir a Orlando, yo no quería ir a Orlando, yo no quería comprar el libro, y sin embargo me fue dando la oportunidad, que acomodando los tiempos para que yo estuviera expuesto y era para algo demasiado grande. Y ahorita es que yo me doy cuenta, ahorita es que yo de esa realidad espiritual que estábamos viendo en Estados Unidos en ese entonces, y no nos vamos a meter aquí en política ni vamos a profundizar, pero para Estados Unidos llegaba juicio en el 2016, juicio severo, pero el Señor siempre resolvió sus 7,000 que no han doblado rodillas, y sin embargo extendió su misericordia. No voy a decir que la extendió a través de Trump, que Trump es un hombre de Dios, pero sí es un instrumento de Dios. Y yo creo que, es más, me atrevo a decir, y ya que usted lo menciona, el hecho de que Estados Unidos todavía esté firme y que la economía todavía esté viva, comparado con muchos otros países, es porque Trump estuvo ahí. Si no hubiera sido así, ya Estados Unidos estuviera destruido, porque la agenda que tenía, donde hubiera llegado COVID en manos de otro presidente, ya estuviera destruido, porque esa era la agenda de ellos. Pero no contaban cuando el presidente Trump se lanzó como candidato. Todo el mundo, Hollywood se burlaban de él. Dice, no, pues aquí yo me voy a vivir hasta Marte, si es posible, si él queda herido. Pero cuando el Señor abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y yo sé que hay mucha gente haciendo especulaciones de que él es el anticristo, como le han dicho que Obama o que esto y lo otro. Independiente, yo sé que lo que el Señor hace lo hace correcto, y yo estoy convencido de que nos dio ese tiempo de refrigerio, porque lo que venía era fuerte para nosotros, y lo habían esas conferencias que escuchamos en el 2014. Así que muchas gracias por esa invitación, y muchas gracias por atender hoy el llamado y compartir todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Vamos a darle la oportunidad a la gente que quiera compartir sus apreciaciones y también cualquier otra cosa que quieran agregar. Sí, Pilarcita. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Active el teléfono. Sonido. Muy contenta y muy edificada con todo lo que usted nos acaba de hablar y de compartir. Es para mí grato saber en este tiempo cómo Dios está hablándole a su pueblo, ¿no? Porque eso es lo que puedo observar en el Espíritu. El Señor está realmente reevangelizando a los mismos evangélicos, y ha permitido toda esta situación que estamos pasando a nivel mundial para que realmente nos volvamos a Él, lo busquemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Todo lo que usted ha mencionado es algo de lo que yo también, tuve un llamado hace muchos años y lo vengo siguiendo, a la luz de la Escritura, de la palabra, absolutamente todo se ha cumplido y todo se está cumpliendo al pie de la letra. Jesús es la profecía, ¿no? Y como usted dice,
O sea, esto se resume en que la raíz de los males, o sea, es el amor al dinero, finalmente. Esa es la raíz de todos los males, y eso lo dijo el Señor. Todo lo que pasa en la iglesia, toda esta fornicación con la palabra de Dios, todas estas personas que medran con el Evangelio, ¿no? El Señor ya nos los había dicho. Entonces nosotros tenemos que buscar al Creador, no a las cosas creadas. Muchas personas en este tiempo y hace muchos años también, o sea, vienen amando las cosas creadas, más no al Creador. Es un tiempo de arrepentimiento fidedigno. Es un tiempo en el cual Dios nos está dando la oportunidad a que como iglesia nosotros regresemos a los rudimentos, regresemos al primer amor y realmente busquemos al Dios de la gloria, buscarlo a Dios porque Él es Dios, ¿no? Y realmente permitir que Dios nos utilice, nos use como instrumentos útiles. Algo que también cala en mí, en el mensaje que usted ha dado, es la integridad. Lo que usted ha hablado es para mí como, lo he recibido como un rema total del Señor, porque sé que lo dice de corazón. Muchas veces nosotros como cristianos o en este mundo pensamos que tenemos que de repente conocernos los versículos de memoria o saber mucha palabra y estudiarla mucho, que es perfecto que lo hagamos, pero si nosotros no vivimos lo que dice la palabra y no dejamos que Dios nos transforme y no vivimos de acuerdo al Evangelio de Cristo, entonces esa palabra no va a poder ser viva, no vas a poder llevar eso que tú quieres a otras personas. Cuando una persona tiene integridad en su vida, tiene realmente ese Cristo, puede hacer mucho y puede lograr transformar vidas de muchas personas. Es la misma persona dejándose utilizar a Dios, dejándose utilizar por Dios, ¿no? Porque Dios realmente utiliza vasos limpios. Y nada, o sea, seguimos expectantes de todas las cosas, de todo lo que está sucediendo a la luz de la palabra. Sabemos que son tiempos peligrosos, de que el comunismo y todo es como una logia, es una religión, la logia masónica, todo lo que se mueve, Estados Unidos, Hollywood, todo lo que está sucediendo con la ciencia, todo lo que nos están metiendo los medios de comunicación, todo está comprado por el orden mundial y estamos en ese sistema. Pero gloria a Dios que nosotros, los hijos de Dios, sabemos los tiempos que estamos viviendo y realmente es tiempo de tomar en serio las cosas que Dios nos dice, porque realmente su promesa no tarda y los tiempos se han acelerado. Muchas gracias, Pastor Henry, que Dios lo bendiga y que lo siga utilizando de la manera en que lo hace. Bendiciones. Bendición. Gracias, Pilarcita. ¿Alguien más? Doctor Quique. Muy bien, sí, Pastor Henry, gozosos, contentos de poder haber tomado con atención su mensaje. Hemos escuchado muchas cosas, como decía Augusto, nos ha llevado a un paseo en lo que respecta a su vida y lo que el Señor ha hecho con usted. Y nos toca a nosotros vivir un tiempo muy especial. Tiempos finales, tiempos difíciles, y el Señor nos ha puesto ahí para compartir la palabra a gente que, como decía en Isaías 5:20, que hay del que ama lo malo, que dicen lo bueno a lo bueno malo, ¿no? Y a lo malo bueno. Entonces, ¿cómo predicarle a esas personas que su pensamiento de por sí es fijo, que tienen ideas ya preconcebidas y que tienen una formación ya muy radical, donde todo es relativo, ¿no? Donde la verdad se confunde con la mentira, donde el enemigo les ha metido tantas ideas a las personas, y tenemos el internet, el cine, la música, muchas cosas en contra de la predicación de la palabra. Pero el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y nos ayuda a que podamos enseñar y predicar la palabra en estos tiempos. El que va a hablar por intermedio nuestro va a ser Él. Y Él es el que nos va a ayudar para poder, en circunstancias tan adversas, donde hay tantos sabios en su propia opinión, donde hay gente
que cree saberlo todo, aun cuando hay mucha gente que tiene púlpitos donde enseñan medias verdades o doctrinas de hombres, ¿no? Que no son de Dios. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, que nos toca movernos. Hay que pedir dirección de Dios y hay que caminar pidiéndole que el Señor sea el que nos guíe. Gracias por su enseñanza. He recibido cosas buenas. Hemos entendido de que el Señor nos mueve muchas veces, como lo hizo con usted, que lo movió a otro país cuando aparentemente estaban bien en el lugar donde el Señor los había puesto, pero el Señor con un propósito lo llevó, mire, hasta Europa, para que ahí pueda conocer al Señor. Luego lo ha regresado a Estados Unidos para que ahí pueda seguir haciendo la obra y llevando el mensaje. Hay que dejarnos llevar, hay que estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros y cumplir ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ser obedientes y caminar en el propósito del Señor, como dice, buscando la prosperidad del alma, ¿no? Que es lo más importante. El resto va a venir por añadidura y hacer riquezas para el cielo. Que Dios lo bendiga, Pastor Henry, en su ministerio, en su vida personal, y que el Señor le dé fuerza, poder para seguir predicando el Evangelio. Que Dios lo bendiga mucho. Amén. Muchas gracias, Pastor Quique. Yo les había comentado ahí en la invitación, Pastor Henry es escritor, escribió un libro que se llama El Padre Nuestro, ¿no? Que casualmente aquí, Pastor Henry, hemos estado recibiendo unas enseñanzas acerca del Padre Nuestro igualmente, con el Pastor Luis Calderón, que está radicado allá en Orlando. De hecho, ya en estos días terminamos todo el ciclo. Inicialmente es la primera sección se llama Señor, enséñanos a orar, y el segundo año, el segundo módulo es Señor, como familia, enséñanos a orar. Y ahora estamos viendo Señor, como iglesia, enséñanos a orar. Pero es basado en este mismo principio que tú mencionas ahí, pero muy bonito, me disfruté mucho el libro, ya lo había ojeado, pero en estos días volví a repasarlo y es poderoso. Les compartiré el enlace a la gente que quiera de pronto ordenarlo, está en Amazon, pero vale la pena y sobre todo pues muy interesante porque es algo que hemos venido reiterando. Este es un grupo de intercesión, un grupo de oración y él nos está reiterando una y otra vez que él fue el que nos enseñó a orar y de la forma como él lo hizo, ¿no? Pero bien bonito su libro. No sé si te lo tenga ahí para que nos lo muestre, lo tenga ahí a la mano. No, tengo es otro, el primero que escribí. Este es otro. Ese no lo conocía. ¿Cómo se llama ese? Se llama Sana Doctrina Apostólica para la Hora Final. Y ese estuvo antes que el otro, Sí, pero no está en Amazon. Esto yo los tengo y la única forma sería a través de mí. ok. Sí. Le damos muy buen señor, ha puesto mucho, que es un hombre verdadero, así lo ha demostrado, conocido. La iglesia, Pastor Quique trabaja con Dayacal, ¿no? Así que aquí está la familia por Luis Herrera, el pastor Luis Herrera. Agustito, se te escucha entrecortado. Sí, bueno, es que estoy aquí, estoy viajando y estoy en otro sitio y aquí es internet prestado. Posiblemente por eso. ¿Me escucharon mejor?
Sí. Sí, Bueno. ahorita sí te escucha bien. No sé qué tocaste en la pantalla y se te arregló. Ya. Bueno, perfecto. Entonces aquí estamos como en familia. Todo el Señor va. Así que nuevamente, no sé si alguien quiera hacer un comentario. Alguien que quiera. Pastor Augusto, acá la hermana María Luisa en Chile. Hola María Luisa. Muy buenos días, les saluda a todos en el amor del Señor, contenta con este mensaje, feliz. Soy una mujer que medito mucho en esto que está viviendo la sociedad y hice mis apuntes. Y tremendo cuando este siervo nos dice que el tiempo narcisista, egocéntrico, soberbio, blasfemo, ¿qué vamos a heredar a nuestros hijos? Y cuando hablo qué vamos a heredar a nuestros hijos, no solamente nuestros hijos biológicos, sino que también nuestros hijos espirituales. ¿Qué vamos a heredar? Si el Señor no viene antes en nuestra generación, ¿qué voy a dejar yo como evangelista, como predicadora, como herencia? Cuando hoy la gran mayoría predica fábulas, cuentos de hadas que hacen a la gente errar y ir por el camino equivocado. A mí muchas veces, muchas oportunidades me han llamado que soy una predicadora que se quedó en el pasado, porque un mensaje frontal, y tengo, por decir, cuando es una predicación interna de mi iglesia, siempre digo, si la palabra de Dios te ofende, que te ofenda, pero la palabra siempre nos va a dar victoria, siempre nos hará libre, y debemos ser confrontados con el pecado cada día, porque la palabra de Dios dice que el pecado nos asedia. Así que bendigo a este varón, muy lindo todo, hice varios apuntes y la verdad que uno se afirma que en este tiempo hay que hablar del evangelio verdadero, genuino, frontal, ese evangelio que dice que es espada de doble filo, penetrante, aguda, que rompe tuétanos y coyuntura, ese que raspa la materia de una herida, porque cuando tenemos una herida, si se infectó, raspa, duele, y viene esa anestesia del Espíritu Santo y nos hace ver que tenemos que ir con la verdad. Gracias le doy al Señor. Les amo mucho, Dios les bendiga y muy lindo la verdad, muy lindo invitado, tiene harto discernimiento con sus invitados, Pastor Augusto. El libro que mostró ahí, ese libro me va a interesar a mí, el primero, el que mostró ahí, de los tiempos finales. Así que gracias, Dios les bendiga y ahí estamos en contacto. Gracias, Pastora María Luisa. Voy a coordinar con él. Yo hoy el lunes llego a Miami, me quedo allá hasta el jueves. Entonces te hago una llamadita y pronto comparto un par de libros para el que quiera poder ser. ¿Alguien más? Yo también quiero el libro. Claro que sí. Eso me van diciendo. ¿Algún otro comentario? Pastor Salomón, yo sé que entró un poquito tarde, pero yo sé que en el espíritu pudo haber recibido mucho. ¿A qué hora empezaron? Me dijiste a las 10:30, entré a las 10:42. Bueno, en realidad cuando estoy en Miami digo que a las 10:30, pero hora de allá y aquí, pero hay disculpa, pues enredo con el... ¿Y era qué hora? A las 9:30. 9:30 hora de acá, 10:30 hora de Miami. Pero bueno, de todas formas, pláceme saludarlo. Yo le voy a compartir la grabación, ahí la tenemos. Y pues tuve el privilegio de darle el abrazo al Pastor Salomón, lo había deseado mucho tiempo. Estuvimos el jueves allá almorzando en Barranquilla. Todo se dio positivamente, faltó fue tiempo, Pastor Salomón, pero muy tiempo. Un tiempo muy Quería especial. decir algo.
Sí, señor. Quería decir algo. Lo que pasa es que, bueno, a veces yo entro una hora antes para ver, porque digo, a veces pues, ellos se equivocan también al dar la hora, el horario. Pero me embelecé tanto en una conversación que tenía con alguien muy importante, con el Señor. Y cuando vine a ver, me faltaban 10, 15 minutos. Ni siquiera me he aseado. Y bueno, voy a entrar. Y ay, Señor, me tiempo, perdóname, pero tengo un compromiso. Y bueno, de todas maneras les pido perdón al respecto. Algo me sucedió un día. En la Biblia hay un versículo que dice, compra la verdad. No lo vamos a desglosar, no lo vamos a desmenuzar, pero para el buen entendido, él entenderá. Una vez predicando en una campaña al aire libre, yo prediqué y la palabra era descarnada, como dice el hermano Billy Graham. La palabra confronta, la palabra ofende. La cruz, todo el mundo no está dispuesto ni siquiera a mirarla, mucho menos a arrodillarse delante de ella. Y cuando hablo de la cruz, hablo del sacrificio, porque la cruz significa sacrificio y nada más. De allí en adelante lo que usted quiere. Y predicando, cuando terminé o mientras predicaba, alguien le dijo, habían 3 muchachos, estaban de primerito, estaban de pie, muy cerquita al lugar donde yo predicaba. Y uno le dijo a los demás, este tipo nos está ofendiendo. Este tipo nos está insultando. Allí de los 3, dijo, es verdad que nos está insultando. Es verdad que nos está ofendiendo. Pero también es verdad que nos está diciendo la verdad. Todo lo que él está diciendo es lo que nosotros hacemos. Todo lo que él está diciendo es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. Por tanto, ¿dónde está? ¿Dónde hay cabida para la ofensa? ¿Dónde hay cabida para el insulto? Lo que pasa es que la verdad duele. Pero en este día, yo quiero aceptar la verdad. Aquel hombre compró. Detrás de él también vinieron los otros 2. A veces pensamos que hay que tener mucho tacto, y eso es cierto, para predicar la palabra. Tú me conoces, me has oído. Hay que tener sabiduría, amén. Hay que estar rendido, amén. Pero hay que estar dispuesto también. John Wesley, Jonathan Edwards, y hombres de ese talante ministerial y espiritual, aún recibieron pedradas, fueron apedreados. Pablo fue apedreado porque confrontó. Porque no solamente confrontó, sino que se dejó usar por Dios y se sintieron tan ofendidos que lo apedrearon hasta casi dejarlo medio muerto. Alguien dice que lo mataron. La iglesia tiene que entender y comprender que llevar la cruz en un momento nos pueden crucificar, pero debemos estar dispuestos. El mensaje no es para la fama, no es para el reconocimiento, no es para ir en pos de las riquezas. El mensaje es para predicar la verdad y que reciba la cosecha al respecto. Porque el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. No nos hemos quedado en la época del cuaternaria. No somos platelmintos ni namelmintos. Somos los hijos de Dios que entendemos que como la palabra, la iglesia no cambia. Si el novio no cambia, si el esposo no cambia, la novia, la esposa de Jesucristo, tiene que ser la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos.
Hay una hermana dijo algo maravilloso, y es que hay que evangelizar, reevangelizar a la iglesia del Señor, y es verdad, porque gran parte del pueblo de Dios está durmiendo. Es el tiempo de las 5 vírgenes insensatas, pero hay un pueblo y a ellos tenemos que ir a hablarles con la verdad, no cambiar el mensaje. Hoy voy a predicar donde Augusto, puedo decir lo que quiera. Mañana voy a predicar donde el fulano de tal, allí tengo que tener cuidado. Hipócrita. Así nos llamaría el Señor, y así nos llamará el Señor si cambiamos el mensaje. El mensaje es uno, y el mensajero son uno solo, se llama Jesucristo. El problema está en el vehículo que Dios usa para enviar el mensaje y permitir que el mensajero, que en realidad es el Espíritu de Jesucristo, se manifieste con toda libertad a través de nosotros como vehículos del Señor. Sea que prediquemos a los inconversos, a los ateos. Una cosa siempre he dicho, quizás lo que estoy predicando te parece piedra, pero es maná. Es maná. Y aún muchos comiendo maná se van a perder. Y aquellos que consideran que es una piedra, Señor, que cayere sobre ella será desmenuzado, será quebrantado, y sobre quien ella cayere será quebrantado. Por tanto, amados míos, sigamos la senda que Cristo trazó para nosotros. Somos los mismos ayer, hoy, por los siglos de los siglos. La iglesia que va a entrar al cielo es una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Una iglesia que le dé honor al novio, que le dé la honra al novio. La mejor honra que podemos darle al Señor es ser como Él. Que Dios nos ayude a lograrlo. Dios les bendiga a todos. Amén, Pastor Salomón. Muchas gracias. Fuerte abrazo nuevamente y nos estamos hablando. Ya posteriormente le estaré enviando las invitaciones con la información correcta. Un fuerte abrazo. Bueno. Mándame el mensaje del pastor. Sí, claro. Ahí en media hora ya estar listo. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo brevemente. Y si no, entonces vamos a pedirle al pastor Henry que nos despida entonces en oración. Muchas gracias. Estoy desde el celular, no pude compartirles la alabanza hoy para despedirnos, que usualmente lo hacemos ahí con la hermana Pilar, pero ya la próxima semana estaremos programando ya un par de alabanzas que se facilite mejor las cosas. Pero hoy recibimos todo completo. Así que un fuerte abrazo para todos, Pastor Henry, pues despídanos entonces y muchas gracias nuevamente. Bueno, Augusto. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, esta tarde ya aquí. Estamos agradecidos, Señor, porque es un privilegio, Señor, poder unirnos en esta coinonía, Señor, a través de estos medios, Padre, y poder estar en el mismo espíritu, Señor, en esta búsqueda, Señor, de la verdad, que tú revelas, Señor, no la verdad que hombres tergiversan o se inventan, Padre. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, donde hay mucho engaño, Señor, pero tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos, Señor. Tu Espíritu Santo es real, es tangible, Señor. Podemos recibir de ti. Tu palabra dice, Señor, que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta mañana, en esta tarde, donde se encuentren, Señor. Sé tú,
Padre Santo, estableciendo, Señor, eso que tú traes para ellos, el verdadero reino, no el reino humano, sino el reino de tu trono, Señor, gobernando en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, Padre Santo, pudiendo ser esa luz, Padre Santo, que muchos necesitan ver, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guárdanos de toda tentación, de toda obra maligna que el enemigo quiere hacer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, cúbrenos con la sangre del Cordero, Señor. Somos lavados, limpios, Señor, y el enemigo no tiene derecho, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, sus familias, todo lo que ellos hacen, Señor, para ti, que sea prosperado, Señor, que todo lo que hacen, Señor, para el reino, Señor, el reino de los cielos, Señor, sea llevado, Señor, a cabo, Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado en cada ministerio, en cada familia, en cada lugar donde ellos están, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la vida de Augusto, Señor, que tú seas guardándole y bendiciéndoles en todo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Padre Santo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Tú no cambias, Padre, tú eres el mismo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias. Les quiero en el amor de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Ahí voy coordinando con usted, Ricardito y Pilar, porque la próxima semana tengo un cambio de comando y yo creo que no me va a poder volar como usualmente en ese espacio. Así que les voy a pedir que me ayude para la próxima semana. Voy a estar muy pendiente. Nos visita el hermano Osmani de Orlando. También nos trae una palabra poderosa. Así que ahí nos ponemos de acuerdo. Fuerte abrazo para todos, un lindo fin de semana. Dios me los bendiga. Muy bien, Agustito. Gracias, Pastor Henry. Bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias. Leopoldo, Pastor, todos muchas bendiciones. Sí, Señor, amén. Bendiciones. Bendiciones a todos. Lueguito, familia Restrepo, Livia, Liliana, gracias por acompañarnos. Pastora Natalia. Feliz día para todos. Sandra. Pastor Salomón, bendiciones. Gracias, bendiciones. Hermana María Luisa, de muchas bendiciones para todos. Bendiciones, gracias, Pastor Pepe. Dios le bendiga. Gracias, gracias. Amén, amado. Pastor Amén. Salomón, bendiciones. Nos comunicamos. Pastor Salomón, bendiciones. Amén, amén, hermano, aquí, que Dios me lo continúe bendiciendo a usted y a su familia. Gracias, ahí conversamos, Pastor. Muchas bendiciones. Amén, amén. Chao, chao. Adiós.